Son las 9 de la mañana con 3 minutos en el tiempo del centro de la República. Déjeme hacer un alto en el camino en una jornada informativa muy intensa con temas muy delicados y muy graves como los que hemos podido presentarle esta mañana. Desde luego el tema magisterial en este momento pues es un tema de primera importancia. Por supuesto el asesinato de los 2 legisladores perredistas, en fin, todo lo que hemos estado mostrando el día de hoy, la discusión abierta de la reforma hacendaria, con la comparecencia ayer del doctor Luis Videgaray, y bueno, todo lo que a lo largo de esta mañana hemos estado presentando de informaciones. Pero digo que me permita hacer un alto en el camino para regresar a un tema que involucra muchas cosas, que involucra muchos ingredientes que tienen que ver con el sistema de justicia en este país, que tiene que ver con el uso de poder en este país cuando de justicia se trata, que tiene que ver con personas con nombre y apellido, con presencia pública, que tiene que ver con niños que están envueltos en una circunstancia pues muy lamentable, y desde luego nos colocan de nuevo en la necesidad de revisar qué tipo de asuntos pueden suceder cuando de litigios de familia nos referimos, cuando de situaciones que involucran a hombres de poder, como el caso de Arturo Montiel, quien fuera gobernador del Estado de México, una figura clave para el actual presidente de la República, Peña Nieto, en el Estado de México, como sabemos, una figura con todas las connotaciones que puede tener el nombre Arturo Montiel y la circunstancia en la cual están envueltos sus hijos y su expareja Maud Versini. Aquí hemos hablado en diferentes momentos del caso Montiel Versini, por llamarle así, y de los 3 niños que están en este momento en una situación muy lamentable en términos de pues su vulnerabilidad, la vulnerabilidad que pueden tener 3 menores de edad que se encuentran en este momento pues en un contexto que no es precisamente el más apropiado para ningún niño o niña. Una gran noticia ayer se dio cuando la CNDH, que ha tomado el caso, afortunadamente, emite para dar medidas cautelares o para solicitar medidas cautelares para la madre de estos 3 niños, que es Maud Versini, y aunque el comunicado de prensa, como suele hacer la CNDH, no entiendo muy bien por qué razón, pero en fin, no dice nombres y apellidos, pero se refiere desde luego al caso Maud Versini, está anunciando medidas cautelares que solicita la CNDH al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Permítame leer el texto de la CNDH, que recibo yo con mucho entusiasmo por el significado que tiene, que este tema que lleva meses, años de hecho ya, pueda ser reactivado institucionalmente con posturas como las que estamos viendo en este momento por parte de la CNDH. Más allá de los recovecos y de las situaciones específicas del caso, el hecho único de que la madre de los 3 hijos no haya podido tener contacto con ellos en casi 22 meses, eso, como he dicho, es suficiente motivo para voltear a ver, desde luego, a Maud Versini, a sus hijos y a Montiel. Sobre todo, o subrayadamente, porque la custodia la tiene ella, entre otras cosas. Porque la custodia de los 3 niños la tiene la madre de los niños, y en México ha sucedido que a pesar de que la custodia la tiene Maud Versini, no ha podido ver a sus hijos por casi 22 meses. Vinieron de vacaciones con el padre y el padre se los quedó. Eso, en términos simples y llanos, es secuestrar a los niños, quedarse con los niños, y eso, desde luego, es un tema de enorme gravedad en cualquier persona, pero aquí hay que poner en alguien que ha tenido y tiene el poder que tiene Arturo Montiel. ¿Por qué? Porque lo ha podido hacer, porque no ha habido nada que lo impida, porque a pesar de que el tema se ha exhibido públicamente, no ha habido una conducta institucional de alguien que diga eso no está bien, la custodia la tiene ella, los niños deben regresar. Y si quieren disputar la custodia, debe haber un proceso judicial que diga en otra instancia y en otro momento si deben estar los niños con ella o con él.
En este momento no hay tal resolución judicial que invalide la anterior que le dio la custodia a ella. ¿Por qué? Sabiendo todo mundo, porque ni modo que no lo sepan los jueces, ni modo que no lo sepa el tribunal, ni modo que no lo sepa del presidente para abajo, que los niños están en manos de Montiel teniendo la custodia Mod Vercini. Las implicaciones internacionales deberían ser más sonoras, porque estamos hablando de niños que ciertamente tienen esta doble condición de Francia y México, y la ciudadana francesa, que es la madre de los niños, pues desde luego también está apelando a la propia circunstancia diplomática que debería o debe estar involucrada con un volumen un poco más alto del que tiene. Déjeme leer y voy presentándole varias cosas, porque ocurrieron varias cosas en las últimas horas que son muy importantes del caso Montiel Vercini. La CNDH que preside Raúl Plasencia solicitó al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México medidas cautelares en beneficio de una madre de familia que durante aproximadamente 21 meses no ha conseguido ver a sus 3 hijos menores de edad, aun y cuando ha acudido a diversas instancias judiciales. Velando por el interés superior de los niños, este organismo público autónomo pide que se garantice el derecho de una madre de familia, el derecho, me parece la palabra más apropiada, el derecho de una madre de familia para visitar y convivir con sus hijos, en el lugar que determine esa autoridad judicial, con la debida implementación de medidas jurídicas que garanticen que las cosas se mantengan en el mismo estatus hasta que se resuelva en definitiva la situación jurídica de los 3 menores. La Comisión Nacional también solicita se implementen los mecanismos necesarios y adecuados de supervisión que garanticen la integridad física y psicológica de los niños y la quejosa en los términos que establezca esta autoridad, a fin de dar cumplimiento a la medida cautelar solicitada. La 6ª Visitaduría General de la Comisión Nacional se encuentra realizando una investigación relacionada con el caso, a fin de recopilar las evidencias necesarias que permitan establecer la verdad histórica de los actos constitutivos de queja que formuló la mujer respecto a la solicitud de restitución de sus menores hijos a París, Francia. Que aquí déjenme hacer un alto en el camino, porque está hablando la CNDH de la naturaleza de este juicio que está abierto. El litigio no es por la custodia la tiene ella. El litigio abierto es un litigio que abrió Mod Vercini para que le regresaran a sus hijos. El proceso judicial abierto es para restituir a los menores con su madre. Que le han dado la vuelta en el Estado de México, ni duda cabe. Que le están cambiando la pichada, y de juicio de restitución de menores o de proceso de restitución de menores se lo quieren cambiar a juicio de custodia, es parte de las irregularidades que en el Estado de México hemos podido identificar muy claramente en el caso Montiel Vercini. ¿Cómo estarán las cosas? Que si va la madre de los niños a la justicia mexiquense y dice: el señor se quedó con mis niños y nada más venían de vacaciones, llevamos meses sin que los devuelva, y el proceso judicial, que hay que ver el proceso judicial que están llevando a cabo en el Estado de México, le están cambiando la pichada y todo apunta a que se lo quieren transmutar por un juicio de custodia. Imagínense cómo están las cosas. Ese paréntesis lo cierro y termino la lectura de este comunicado importante de la CNDH. Esta solicitud fue librada por la autoridad central francesa, misma que se radicó en el juzgado tercero de lo civil de la primera instancia en el distrito judicial de Lerma. De acuerdo con la quejosa, se pudo conocer que el 29 de mayo de 2012 se dictó en primera instancia una sentencia mediante la cual se ordenó la restitución inmediata de dichos menores a la ciudad y país citados, cuya determinación fue confirmada el 5 de julio de ese año por la primera Sala Regional Familiar de Toluca, Estado de México. Así que si el 29 de mayo se dictó en primera instancia la orden de restituir inmediatamente a los menores a Francia, y luego se confirmó el 5 de julio de ese año, la pregunta es: ¿por qué no los han devuelto? ¿Por qué se los quedó Montiel, se los ha quedado Montiel durante todos estos meses, en un contexto donde los niños desde luego están pues en una circunstancia de alienación parental?
ya es un fenómeno del cual hemos comentado aquí ampliamente. Este mandamiento judicial no se pudo ejecutar en razón de que el padre de los 3 menores interpuso los recursos que le permitieron objetar. Se quejó, se resistió a estas resoluciones judiciales y entonces pues se los quedó. Conforme al artículo 118 del reglamento interno de la CNDH, estas medidas cautelares se solicitaron por un plazo de 30 días, el cual podrá ser prorrogado por el tiempo que resulte necesario atendiendo a la naturaleza del caso. Sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, la CNDH solicitó la aplicación de dichas medidas cautelares con fundamento en lo dispuesto en los artículos correspondientes del código, de los códigos y del reglamento y demás. Lo que solicita pues son medidas cautelares para que finalmente pues se pueda por lo pronto destrabar la circunstancia en términos de tener contacto con los niños, los 2 niños y la niña, hijos de Arturo Montiel y de Maud Bersin. Después de la pausa del tema tenemos más. Si me acompaña le cuento.